un curso interactivo, un curso, una temática donde vamos a elaborar criterios de evaluación y al mismo tiempo también vamos a diseñar ya una pequeña rúbrica. Ya maestros, entonces el día lunes había mencionado de que por favor ya tengan en cuenta desde una sesión, de una experiencia de aprendizaje, unidad de proyecto, que generen pues ese tipo de criterios de evaluación para que presentemos el día de hoy. Ya a través de una ruleta y el ordenado sus nombres, al menos que están escritos, ya entonces vamos a presentar nuestras actividades. Quizá no alcancemos para todos, pero sí la manera es que interactuemos. ¿Cómo aprendemos? Aprendemos interactuando, intercambiando nuestras experiencias, mostrando nuestros productos y de esa manera pues consolidando cada una de nuestras experiencias como maestros y maestras en estas reuniones. Entonces también invitarles maestros a lo que es nuestras normas en etiqueta, las normas de reuniones virtuales, ¿no? Yo sé que se han unido a tiempo, es una característica estar pendiente obviamente en nuestras reuniones también, mantener apagado la cámara, el micro, para que de esta manera también podamos interactuar y la ponencia sea de la mejor manera y sobre todo saquemos pues el beneficio necesario de los aprendizajes que se va a brindar esta noche. Además, podemos a los comentarios mismos que se dan en lo que es en el chat, o algunos comentarios verbales que se generan a través de lo que es la activación del micro, con el respeto respectivo, ¿no? Somos maestros, tenemos esa característica, cultivamos la ética, la responsabilidad y sobre todo ese compromiso de ser empáticos. Realizar esas consultas a través de chat, el chat está libre, vamos a dialogar bastante de esta forma también en relación a lo que considera el desarrollo de las actividades. Entonces vamos a utilizar el chat, vamos a utilizar el micro, que es para interactuar en los momentos pertinentes. Maestros, cualquier momento también ustedes pueden compartir este enlace con sus maestros, con sus colegas, amigos, familiares, para que esto hagamos también un factor multiplicador y sobre todo hagamos una red de fortalecimiento de esas competencias, ¿no? En algún momento hay, para dar lo que es el orden, también es importante levantar nuestra mano, ¿no? Levantar la mano y generamos la participación respectiva. Muy bien, maestros, entonces el desarrollo de las actividades tiene como propósito el día de hoy es fortalecer el desempeño de los docentes en la elaboración de criterios de evaluación. Ya, entonces vamos a romper esa parte. Criterio de elaboración, cómo elaborar esos criterios de evaluación y cómo lo vamos a organizar en un instrumento, ya que puede ser una ficha de observación, que puede ser de repente un de cotejo, que puede ser una rúbrica, ¿ya? Entonces, de acá adelante llegamos a establecer criterios de evaluación, empezamos ya a ordenarlo de acuerdo a las características, de acuerdo a la intención, de acuerdo también a la forma como se está organizando el criterio de evaluación, lo vamos ya ubicando, organizando en lo que es los instrumentos. Ya maestros, entonces prácticamente el día de hoy esperemos compartir primero lo que es la elaboración de criterio de evaluación. Maestros y maestras, es una forma también de ir recordando los puntos claves dentro de lo que es la evaluación formativa y especialmente pues ya habíamos hablado lo que es la elaboración de criterios de evaluación. Simplemente para ir recordando, para ir también intercambiando el mensaje, porque es parte también de nuestro trabajo de generar ese tipo de retroalimentación en relación a esta pregunta. Yo les voy a invitar, maestros, hagamos uso de chat ya para contestar esta pregunta. ¿Qué se debe tener en cuenta para elaborar criterios de evaluación? ¿Ya? ¿Qué debemos tener en cuenta, maestros? Para que tengamos ya bien consolidado el horizonte en el cual nosotros vamos a ir elaborando esos criterios. A ver, vamos a escribir, maestros, por favor, les invito a escribir en el chat para contestar ese interrogante que ustedes están visualizando. ¿Ya? Muy bien. La profesora Nora nos dice lo siguiente. Para tener en cuenta, elaborando su criterio de evaluación, debe tener en cuenta el propósito de aprendizaje. ¿Ya? Muy bien, gracias, profesora Nora. Luego consolidamos las ideas, ¿ya? Luego consolidamos de acuerdo a cómo se dan las participaciones, porque es importante ver, ¿no? ¿De dónde partimos? Profesora Yesenia nos dice lo siguiente, los desempeños, Ah, capacidades que busca desarrollar. Ya tenemos dos puntos, ¿no? Propósito, los desempeños, capacidades que busca desarrollar. ¿No? yo tengo, La profesora Mariceo también debemos tener en cuenta el estándar y el desempeño de acuerdo al área que se va a trabajar, correcto, ¿no? ¿No? Ahí estamos. Y eso es importante.
¿no? Tener en cuenta. Ya tenemos entonces lo que es la parte del propósito, tener en cuenta también sus competencias, las capacidades, los desempeños en relación al ciclo, ¿ya? Porque las competencias están relacionadas al ciclo, ¿ya? Entonces, por ahí estamos. Vamos, maestros, sigamos participando, por favor, porque parte de ello es el aprendizaje y es importante de cada uno de nosotros como maestros tengamos, pues, que aportar, ¿no? Es ahora donde podamos ver cómo están nuestros conocimientos dentro del desarrollo de la pedagogía, ¿no? El tema que estamos desarrollando. Muy bien. Todos están invitados, maestros, todos tenemos la condición, responder la pregunta, necesitamos algunas ideas también dentro de lo que es qué se debe tener en cuenta para elaborar criterios de evaluación, maestros y maestras. ¿Sí? Algo más de repente, sé que las ideas son claras y puntuales. Simplemente hacemos una síntesis para elaborar un criterio de evaluación, debo estar apuntando a lo que es la competencia, ¿no? Y esa competencia, propósito, desempeños y los famosos estándares, ¿no? Muy bien, maestros. Gracias por su participación. Sigan, pueden todavía seguir escribiendo algún comentario adicional para ir compartiendo, ¿no? Las ideas. Miren, maestro, entonces, desde ahí empezamos. Si nosotros conocemos lo que es toda la ruta necesaria dentro de lo que es la elaboración de criterios de evaluación, es que como instrumento básico y esencial, es nuestro currículo de educación básica regular por nivel. Si yo soy docente de nivel primario, entonces tengo que tener mi diseño curricular del nivel primario, donde encontramos todas las áreas, todas las competencias, donde está organizado obviamente por competencias, sus capacidades, estándares, ¿no? Y obviamente sus características adicionales dentro del currículo. Entonces, como instrumento fundamental que no debemos dejar de lado es nuestro currículo, porque es el instrumento de trabajo. Y ahí vamos a encontrar los elementos necesarios para poder abordar cómo elaborar los criterios de evaluación. También otro instrumento tenemos fundamental, ¿no? Las dos resoluciones que ya están activas, que es la resolución 094, la resolución viceministerial a 094, que es de 2020, y también la resolución ministerial 587, que es del año pasado, que salió en el mes de noviembre de 2023. Y a maestros, en algún momento también se va a compartir, donde estamos en este caso, cuáles son esos aspectos, los procesos, los elementos necesarios para poder abordar los criterios de evaluación y esas características necesarias. Entonces, por ahí abordamos, maestros, es muy cierto lo que menciona, pero también los instrumentos de donde nosotros sacamos esa información. Ya no es por en este caso solamente es indagar, sino también ver cuáles son esas normativas que amparan en el trabajo nuestro para hacer una formación adecuada dentro del aspecto de lo que es ya la evaluación, ¿no? De una manera objetiva, de una manera en este caso también oportuna. Entonces, abordamos, maestros, de esa manera. Y acá encontramos algo esencial, ¿no? Miren, maestros, dentro de lo que es importante mencionar también, y lo voy a indicar, lo voy a mostrar también esta normativa, que es la 094, para ver, ¿no? Porque es el instrumento que nos ampara a nosotros como maestros y debemos conocer, ¿no? Cómo está organizado dentro de lo que es la evaluación o los criterios de evaluación formativa, ¿no? Entonces, dentro de los criterios de evaluación sirven para contrastar y valorar el desarrollo de las competencias. Entonces, cuando yo veo a mi estudiante a través de la técnica, de repente, de la observación, de la descripción, ¿no? Veo a mi estudiante cómo se desenvuelve, es directamente entre mis criterios de evaluación, que están en relación a cómo está diseñado a lo que es el estándar, pero tiene que cumplir, obviamente, ese requisito al desarrollo de la competencia, ¿sí? Porque si nosotros hacemos un informe, lo que es trimestral, bimestral o anual, hablamos desde la competencia, pero mirando al estándar. Eso hay que entender bien claro. Nosotros contrastamos y valoramos el desarrollo de la o las competencias. ¿Sí? Cada vez que damos un informe, es que nosotros vamos a dar ese informe de acuerdo a la competencia y obviamente cada uno su estructura interna, sus capacidades, ¿no? Además de eso, es el referente específico para el juicio de valor. ¿Ya, maestros? Entonces, también quiero hacer esta recomendación cuando nosotros hacemos un juicio de valor.
Y ese juicio de valor es que lo vamos a describir, ¿ya? Y es cuando hacemos la descripción de acuerdo a sus características, necesidades de estudiantes. Y eso es una característica personalizada. Y eso ya tenemos conocimiento al momento de realizar este tipo de descripciones o informaciones respectivas que se hace de manera personal al estudiante, al padre de familia, a la institución que es nuestro directivo y también al ministerio a través de la plataforma SIGIE, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo ese procedimiento dentro de la descripción de acuerdo a esas cualidades, ¿no? Entonces, para hacer esa descripción tenemos que valernos exclusivamente de los criterios de evaluación apuntando lo que es el estándar y la competencia. Y cuando vamos a hacer ese tipo de validación, debemos tener claro de que valoramos qué. Cuando me dice profesor, ¿yo qué voy a describir? ¿Qué voy a valorar en mi estudiante? Son sus actuaciones, ¿sí? Esas actuaciones diversas que mi estudiante realiza y al mismo tiempo también sus evidencias, sus productos, ¿no? A eso vamos haciendo la descripción, ¿ya? A eso describimos directamente, ¿ya? Entonces, eso apunta a lo que es la evaluación, o, perdón, los criterios de evaluación. Y además de ello, el responsable idóneo para la elaboración de los criterios de evaluación es el docente, pero en algún momento también es parte del estudiante, pero quien ya lo sistematiza, lo ordena, es el docente. Quien lo pone en práctica, quien lo evidencia, es lo que es el instrumento de evaluación. El docente lo elabora, lo organiza, con la participación también con los estudiantes, y entonces a partir de eso vamos a determinar esa evidencia en el instrumento. ¿Ya? Ahí se hace evidente los criterios de evaluación. Cuando yo lo voy a plasmar ya en un instrumento, y ese instrumento lo voy a poner en práctica constantemente en el desarrollo de mis actividades, observando, analizando, describiendo, obviamente, y voy a llenar esa información respectiva. ¿Ya? Entonces, en ese caso es indispensable la formulación de criterios que sea de manera clara, ordenada. Entonces, hoy, esta noche, vamos a apuntar a esa parte. Cuando vamos a formular criterios, entonces vamos a tener nuestro currículum, ¿sí? Desde ahí empezamos porque es nuestro instrumento. Pero al momento que vamos a sacar ese tipo de dónde, ¿no? Porque a veces tenemos todavía una duda de dónde voy a sacar ese criterio de evaluación. Profesor, a mí me ha dicho alguna capacitación, es que yo saco del estándar y también saco de desempeño. Y vamos a ver qué nos dice la normativa. ¿Cuáles son esas normativas que mencionaba ya? Entonces, ¿qué me dice la normativa? Que no solamente se diga por la idea o por el conocimiento que tenga uno de repente empíricamente, no, sino que las normativas que nos amparen, que justifiquen la información que vamos a proporcionar. ¿Con cuáles de ellos? Entonces, más adelante vamos a contrastar esa información ya con lo que es esas resoluciones. Y entonces hablar también de ello, cuando hablamos de esos criterios, son esas actuaciones, esas actitudes, esas habilidades y conocimientos. Hay que recordar, maestros, acá es importante que no solamente yo estoy evocado a lo que es el conocimiento, sino también esos valores, ¿no? Esa práctica de valores. Por ello que es importante cuando empezamos las actividades, es el año académico, al empezar cada actividad a desarrollar, empezamos nuevamente con lo que es establecimiento participativo de nuestras normas de convivencia, ¿sí? Entonces, a partir de ahí nos va a permitir también ver que el estudiante cómo se involucra en la práctica de ello y también podemos evaluarla, ¿no? De una manera objetiva. Entonces, la evaluación está apuntando a esos tres aspectos. Evaluamos actitudes, evaluamos habilidades y evaluamos también conocimientos. Y cuando hablamos de actitudes, habilidades, conocimientos, también es la competencia, porque la competencia es esa combinación de habilidades, actitudes, ¿no? Conocimientos que las personas o en este caso los estudiantes demuestran, ¿no? Y eso se va obviamente determinando de acuerdo a lo que se programa. Ya mencionaba acá, cuando nosotros juntamos dentro de los criterios de evaluación, vamos a evidenciar ese tipo de acciones del estudiante, pero generando también un espacio determinado, ¿sí? Es que yo debo tener un espacio específico y un proceso determinado y también la cantidad de estudiantes que puedo evaluar. Dependiendo de la cantidad, muchas veces también se aplica las técnicas y lo que es el caso, los instrumentos de evaluación. Si yo tengo instrumentos, por ejemplo, perdón, estudiantes que están en este caso en una referencia de repente de 20, 25, 30 estudiantes,
Entonces, tengo que yo para planificar mi instrumento del cual voy a elaborar, voy a recoger también esos resultados. Entonces, dice mucho en lo que concierne a las técnicas y el tipo de instrumento que voy a aplicar también, y obviamente no dejando de lado que sus necesidades y características, ritmo y estilo de aprendizaje de mis estudiantes. Se elabora a partir de los estándares de aprendizaje y desempeños. Ya, por acá estamos obviamente dando alguna respuesta a lo que decía, ¿no? Entonces ya vamos a ver la normativa que nos dice siempre, apuntando la parte esencial. ¿De dónde parto? Del estándar. El estándar entonces es el eje, cual me va a permitir ver el nivel de logro de la competencia. ¿Ya? Ese es el instrumento o en este caso el soporte, que como maestro obviamente siempre estamos ahí pendientes, el estándar, 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 estándar es el punto donde nosotros tenemos que no perder de vista donde mi estudiante debe llegar. Y eso está en relación a lo que es el ciclo, ya que vamos también más adelante a determinarlo. La maestra mencionaba que dentro de lo que es los criterios de evaluación están relacionados directamente a lo que es el propósito, ¿no? Por ahí empezaban, por eso que cuando nosotros desarrollamos una experiencia de aprendizaje o sesión de aprendizaje, mencionamos obviamente el propósito, cual tenemos que apuntar con los estudiantes. Y ahí vamos a ver en algún momento también dentro de lo que es nuestra planificación de las actividades de aprendizaje, es que cómo abordamos el propósito, en qué momento se da ese propósito, porque hay una situación dentro de lo que es el propósito de aprendizaje que tiene que ver con las competencias, tiene que ver con en ese caso las capacidades, empeños, los criterios de evaluación, e incluso es la evidencia, pero también hay que determinar el propósito de la actividad. Entonces, hay que determinar también, y eso como menciono, ya se desarrolla también en este curso que más adelante se viene, lo que es planificación, ¿ya? Planificación de actividad de aprendizaje, experiencias, proyectos en relación a PEN y el PER. Y a maestros también, ya cuando se haga, se va a compartir todo el material necesario y sobre todo las fechas necesarias, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Esos criterios se utilizan para valorar el nivel de adquisición de conocimiento, habilidades, actitudes, capacidades específicas que los estudiantes deben alcanzar durante el periodo determinado de tiempo. Ojo, hablamos de un determinado tiempo, es de acuerdo a los ciclos, ¿ya? Yo también tengo que apuntar lo siguiente, no despegarme de las normativas, no despegarme del trabajo mismo que venimos realizando de lo que es la parte diagnóstica de mi estudiante. Entonces, por ahí tengo que ver, si yo tengo que empezar con una evaluación diagnóstica, tengo que ver cuánto tiempo o espacio le voy a brindar que mi estudiante pueda ya tener esa nivelación, ¿no? Y voy a constantemente, de acuerdo a las actividades, de acuerdo a las estrategias, lo que voy a planificar para que el estudiante venga. Y además de ello, también determinar el nivel de logro en espacios determinados, ¿no? No puede decir de repente que en actividades, en dos experiencias de aprendizaje de 15 días cada una en un mes, podemos ya tener logros significativos si no aplicamos todos esos procesos y pasos secuenciales para determinar el nivel de logro de estudiantes. Entonces, por ahí también es importante planificar el tiempo de cual se dispone para desarrollar ese tipo de evidencias. Maestros, la siguiente pregunta, para también en este caso romper el hielo esta noche, para que de esta manera estemos activos, y es una característica importante. Ya vamos a juntar algunos aplicativos que vamos a utilizar también en algunas clases para ver, ¿no? Y aportar algunas ideas ya por escrito. Entonces, maestros, les voy a invitar a contestar por el chat o activar el micro ya de su computador o de su celular para contestar esta pregunta. ¿Qué características debemos tener en cuenta para elaborar criterios de evaluación? Vamos, maestros, apuntamos las características que debe tener en cuenta para elaborar los criterios de evaluación. Vamos, activado. Vamos, maestros. Tenía una idea también, el profesor Hermes nos dice, de acuerdo, debemos tener en cuenta los desempeños de lo que vamos a trabajar. Gracias. Muy bien, profesora Nora, edad de grupo. Gracias. Una característica fundamental que tenemos ahí, según la profesora Nora, es la edad, ¿ya? La edad del equipo, la edad en este caso de estudiantes, de acuerdo al nivel, ¿no? Muy bien, vamos maestros, todos tenemos en este caso la participación. Podemos activar nuestro micro en algún momento si deseamos. Puede levantar la manito también, ya, para generar esa participación y puedan escribir. Entonces, les invitamos, maestros y maestras, a responder
esta pregunta que ustedes visualizan. ¿Qué características debemos tener en cuenta para elaborar criterios de evaluación? Miren, qué importante es determinar, ¿no? Con qué elemento debemos contar para que elaboren un instrumento y también las características, porque eso es esencial. Esas características que debe tener en cuenta un criterio de evaluación. Entonces, no solamente es mi estudiante, sino también el criterio de evaluación, qué aspecto debe cumplir. Vamos, maestros. Si alguien quiere de repente también en este caso ya, no sé, participar, activen su micro y adelante, ¿ya? Muy bien, profesora Maricielo me dice la acción que el niño va a realizar, ¿ya? ¿Qué características? ¿Ya? La acción misma, profesor Hermis o Hermis, las capacidades que puedan tener los alumnos para desarrollar una evaluación de diversos tipos, gracias, profesora de seña, perdón, necesidades del estudiante y considerar la diversidad de grupo. Ojo, miren, diversidad de grupo, estilo de aprendizaje, ¿ya? Entonces tenemos las capacidades, la profesora Fanny también nos dice, tienen que ser reales y pertinentes de acuerdo a la acción que el niño va a realizar, ¿no? Ah, maestros, compartamos nuestras experiencias a través de sus opiniones, comentarios, ¿no? De esta pregunta. Muchas gracias, miren, maestros, ¿no? Sigamos, por favor, también abordando ese punto, ¿ya? Entonces, mis, para que este caso vamos a ver lo siguiente. Estas características primero parten desde una evaluación diagnóstica, ¿ya? Porque yo tengo que ver qué tipo o qué forma voy a elaborar mis criterios, ¿no? Para ver determinar la complejidad. Si yo conozco, por ejemplo, ya mis estudiantes, voy a ver la complejidad de criterio, ¿sí? La adaptación, obviamente, o la precisión de mis desempeños para que me pueda abordar, obviamente, también actividades más precisas y sobre todo ya más, se puede decir, reales para mis estudiantes. Por ahí vamos empezando entonces esa acción misma que va abocada directamente de acuerdo a lo que es ya una evaluación previa. El profesor Elmer nos dice las capacidades que pueden tener los alumnos, ¿no? El desarrollo de las capacidades, esas habilidades, esas destrezas, ¿sí? Entonces, este diseño tiene que estar abordado de acuerdo también a esas necesidades de mis estudiantes. Es importante conocerlas. Ya, esas necesidades también considerar la diversidad de grupo. Perfecto. Miren, yo tengo que formular o diseñar mis criterios de evaluación de acuerdo a las necesidades y la diversidad del equipo del cual voy a trabajar. ¿Ya? Entonces es muy pertinente. A veces encontramos instrumentos ya preestablecidos y con ese mismo instrumento queremos evaluar a mis estudiantes. Ese es el error que caemos. Eso no está diseñado a la necesidad de mi estudiante. Hay algunos que pueden asemejarse, sí, pero no está a su nivel. No a ese nivel de lo que es el logro que pueden tener mis estudiantes en relación a la competencia. Por eso es importantísimo que yo adapte y también diseñe esos criterios de evaluación a la realidad de mi estudiante. Sean reales y pertinentes. Perfecto. Gracias, profesora Fanny. Miren, si mi objetivo si mi perdón, si mis criterios de evaluación son objetivos, son reales, son pertinentes, son flexibles. Miren, ya estoy diciendo algunas características, ¿no? Son algunas características que ya se va mencionando, pues, ¿no? Son si partimos de la objetividad, que ese criterio permita también recoger esa forma del estudiante, ¿no? En cuanto a sus diversas actuaciones y sean oportunas, ¿ya? Que sea oportuno esos tipos de criterios. Claro, formular de manera precisa, gracias, profesor Raúl, también, ¿no? Entonces, plantear de una clara y precisa. Y claro, en tres aspectos, maestros, ¿ya? Cuando hablamos de lo que es ese criterio, tiene que ser claro, preciso, pertinente, objetivo, flexible, que estoy dando algunas características ya, es que nosotros debemos tener en cuenta tres aspectos. Si yo digo clara, para como maestro lo voy a entender, pero clara para que mi estudiante lo pueda obviamente utilizar, que lo pueda obviamente relacionar con su producto de evidencia de actuación. Para el padre de familia también, ¿ya? Y eso también lo vamos a ver en la normativa, que no solamente es que debe conocer el maestro y el estudiante, ¿no? Que conocer y comprender, sino también el padre de familia, ¿ya? También en algún momento los padres de familia se van a acercar y nos van a pedir esa información y nosotros tenemos que también brindarla, porque es parte
también de la normativa que nos menciona, ¿no? No podemos decir otras formas de evaluación que no pertenece a la competencia. Muy bien, entonces abordamos a esta pregunta, maestros, y vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Ya lo que mencionaron en este caso, ustedes deben ser claros, precisos, medibles, evitando ambigüedades y permitiendo una medición objetiva de desempeño del estudiante. Entonces, por ahí abordamos, miren, maestro, qué importante que conozcamos que ese criterio de evaluación que voy a formular, que voy en este caso a ordenar desde el punto de vista de todos los elementos necesarios, que es el estándar o el desempeño, entonces tienen que ser claros, objetivos, precisos, ¿ya? Para que mi estudiante lo entienda, lo comprenda y lo pueda relacionar con su producto, ¿sí? Y sobre todo eso me permite ver esa objetividad para cumplir el nivel o el desempeño mismo del estudiante. ¿Qué más debe tener una característica? Esos criterios de evaluación, estar directamente relacionado con los propósitos de aprendizaje. Miren, lo que mencionaba al inicio, el criterio de evaluación tiene que estar en relación directa con el propósito, ¿ya? Con el propósito, los propósitos de aprendizaje. Y esos propósitos están en relación a la competencia está en relación al estándar. Debe ser fácil de entender. Y acá indico, estas ideas son sacadas, obviamente, de esa normativa que ya menciono, la 094, que lo valida. Ojo, la resolución ministerial, la 587 de 2023 lo valida. No es que diga de repente, claro, 2020 ya pasó y ya no está vigente. No, a través de esta resolución 587 ya también lo valida, indicando lo que es, como maestros y maestras debemos conocer, debemos leer, tenemos que investigar, debemos utilizarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso está validado para el 2023, 2024, a través de esa resolución ministerial 587. Muy bien, entonces, ¿qué dice? Debe ser fácil de entender tanto para el docente, padre de familia, estudiante, de manera que sepan exactamente qué se espera de ellos, ¿sí? ¿Qué esperamos con este criterio? Y en algún momento, por eso hay un detalle acá, maestros, es una pregunta que se puede, uno dice, profesor, si yo estoy en un intermedio desarrollando mis actividades y me doy cuenta que el nivel que he planificado mi criterio de evaluación, mi estudiante no va a poder obviamente lograr ese nivel de desarrollo de la competencia. ¿Lo puedo en este caso precisar de manera más? Sí, ya, lo puede precisar. Pero por eso dice que es flexible también ese criterio, pero tampoco no podemos dar un criterio personalizado a cada estudiante, sí, pero sino que tenemos que dar criterios que sean estandarizados, ya que involucren a la mayor cantidad de estudiantes y de acuerdo también a sus estilos. Muy bien, maestros. Otra característica más, adaptarse a las distintas formas y estilos de aprendizaje de estudiantes que se mencionó, pueden estar organizados en diferentes niveles de complejidad. También hablamos de esta parte, la complejidad, cómo se determina a través de los niveles, cómo se dan en lo que es el criterio de evaluación, ¿ya? Permitiendo evaluar el progreso gradual de los estudiantes. Mire esa parte característica también, el proceso gradual. Por eso, cuando empecemos nuestro año académico, maestros, si voy a enseñar en este caso cuarto, quinto o quinto y sexto, tengo que yo evaluarlo también sacando esos estándares o los desempeños para hacer mi criterio de evaluación del ciclo anterior. Si estamos en este caso en el quinto ciclo, ¿no? Que corresponde a quinto y sexto, tengo que también sacar los criterios, ¿no? Dentro de lo que es de cuarto ciclo. Si voy a enseñar lo que es secundaria, primero y segundo, tengo que también lo que conocí en secundaria, sexto y séptimo ciclos, ya, entonces tengo que también sacar algunos criterios dentro de lo que concierne a mi instrumento para evaluación diagnóstica, ya, evaluación diagnóstica del quinto ciclo que corresponde a quinto y sexto, para determinar el nivel en el cual se encuentran mis estudiantes, ya, eso ya tengamos presente esa parte, que cuando empecemos las actividades ya tengamos los instrumentos y es pertinente elaborar una rúbrica, decorar la competencia, qué tipo de rúbrica vamos también a tratar esta noche, ¿ya? Oye, maestros, tenemos ahí también otras características. Debe ser acorde al ciclo, ¿ya? Por eso decía, acorde al ciclo, justo por una maestra decía, ¿no? De acuerdo a grado. El ciclo, obviamente, podemos decir, si estamos en el quinto ciclo, corresponde quinto y sexto, ¿no? Si estoy, por ejemplo, en este caso, sexto ciclo, de secundaria, corresponde al primero y segundo, y el séptimo ciclo, tercero, cuarto y quinto. Entonces, por ahí todo depende cómo vamos formulando también esos criterios de acuerdo al ciclo,
ya, y obviamente está por grados cada uno de los desempeños, ¿sí? Los desempeños están por grados. ¿Qué más? De acuerdo también a la edad, ¿ya? Y esas normativas son claras dentro de lo que concierne a la edad, ¿no? Entonces, hasta qué edad también pueden ellos estar en la modalidad regular, educación básica alternativa, y obviamente tenemos educación lo que es básica especial también, ¿no? Si ya tenemos una edad ya promedio que no corresponde al nivel de educación básica regular, va a pasar lo que es educación básica alternativa, ¿ya? Y se desarrolla por ciclos también. ¿Qué más? De las de los estudiantes y el aprendizaje realizado durante el año escolar. Tener que expresar claramente a lo que el estudiante debe ser capaz de hacer para mostrar el logro de competencias. Por ello dice, si yo apunto a la necesidad de mi estudiante y el estudiante va a ser capaz a través de ese criterio de mostrar lo que yo quiero que demuestre a través de su actuación o evidencia, esa es la idea. Que él puede evidenciar a través de ello, que puede tener el nivel de logro y pueda obviamente darse también esa forma de comprobación de lo que es el estándar y sobre todo la competencia. Debe ser conocido y analizado por las y los estudiantes oportunamente. Por eso es importante cuando hagamos, por ejemplo, la técnica de la clase invertida, ya es más que todo es una estrategia dentro de lo que es la clase invertida y hablaba un poquito de la actividad anterior. Cuando damos una actividad al estudiante y a veces dice, ¿sabe qué? Vamos a investigar o vamos a leer tal o cual texto, vamos a suponer que va a leer la obra de Paco Yunque, así por un ejemplo más objetivo. Vamos a leer el Paco Yunque, pero a veces no le damos los criterios en el cual va a tener en cuenta la evaluación misma de esa obra que va a leer, ¿no? Si ya en este caso el estudiante va a realizar esa lectura en casita y nosotros le damos esos criterios a través de un instrumento, o al menos si no tenemos esa facilidad de repente de no tener una computadora, de repente que hoy todos tenemos acceso, pero por X motivo la institución no tiene, lo podemos hacer por escrito y que lo pueden apuntar en su cuaderno y ellos a través de sus propios criterios de evaluación puedan también en el proceso de lectura determinar, ¿no? ¿No? Entonces es caso que el estudiante deba conocer oportunamente esos criterios para que les pueda facilitar ellos mismos también autoevaluarse, ¿no? Y autorreflexionar de cómo va el proceso de comprensión de la obra o del texto, ¿sí? Y no necesariamente en este aspecto, ¿no? Y ya cuando venga de repente en ese proceso, en la exposición misma o en la técnica que utilice dentro de lo que es la parte de la comprensión de esa información textual, ya, entonces ellos van a evidenciar, pero ya teniendo en cuenta sus criterios de evaluación, o sea, van a evidenciar cada uno de esos criterios previamente ya analizados y puestos en práctica ya dentro de lo que es el trabajo mismo que se da desde sus casas, de repente, porque es una estrategia que va mayormente en este aspecto de investigación, ¿no? Que se da. Entonces, por ahí podemos entonces darle esa facilidad al estudiante para que pueda ellos analizar. Profesor, ¿qué pasa si en nivel inicial? El inicial nivel es un poco más didáctico. ¿Por qué? Porque en este caso, incluso en una imagen, incluso en situaciones pues que se da acciones dentro de lo que es las actividades, se puede no dar directamente juntos ahí, ¿no? Y explicarlo obviamente al padre de familia. Por eso que esos criterios también deben ser conocidos por padre de familia. En su mayor escala hablamos del nivel inicial y nivel primario, ¿no? Que conoce, porque ya a nivel secundario un poco los estudiantes son más autónomos. Y obviamente también determinando qué tipo de estrategia vamos a utilizar, ¿no? Dentro de lo que es nuestra evaluación misma. Solamente con recordar, maestros, dentro de este proceso, lo que es la orientación para la evaluación, es importante ver, comprender la competencia y evaluar. Ya eso ya hemos hablado desde las primeras actividades, pero no es además recordar también, si nosotros comprendemos a qué busca la competencia tal, qué busca la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna, entonces a base de eso voy a formular también mis propios criterios de evaluación, en relación obviamente, como digo, al estándar, entonces para ver que se demuestre esa competencia, ¿sí? Desde ahí partimos que como docente comprendamos esa competencia, comprendamos también esa forma como vamos a distribuir nuestros criterios de evaluación, hasta ahí estamos con un buen paso y también al mismo tiempo que hagamos que se entienda dentro del aspecto con mis estudiantes. Ya analicemos el estándar de aprendizaje de acuerdo por ciclo, ya voy a mostrar también un poquito más adelante, por ciclo, no te dice por grado, ya, por ciclo es estándar, porque estándares son por ciclos. Diseñar situaciones significativas, partamos de situaciones retadoras, ya donde el estudiante puede movilizar un conjunto de competencias, habilidades, conocimientos, destrezas, etcétera, ¿no? Ahí donde se va a ver el desarrollo de la competencia.
Comunicar a los alumnos qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación. Incluso tiene que conocer con el instrumento, ¿no? A veces yo le puedo decir solamente los criterios, pero tengo que ver qué instrumento, porque no todos los instrumentos tienen esa misma característica. Por eso que hoy en día se está recomendando más utilizar la rúbrica. ¿Por qué? Porque mi estudiante a través de esa rúbrica va a ver su nivel, ¿no? Porque va a haber una escala de niveles dentro de la rúbrica, entonces el mío se va a encontrar en qué nivel de lo que es los criterios de la rúbrica se va a encontrar, ¿no? Entonces va a ver cuánto es su rendimiento, en qué nivel se encuentra y cuánto le faltaría o en qué nivel está, si es básico, y qué haría de repente para mejorar. Incluso le da ese tipo de reflexión al estudiante él mismo, ¿no? Por eso que es la auto reflexión desde ese instrumento. Y el docente obviamente pues tiene recoger bastante información, ¿no? En esa forma de elaboración y evaluar con la rúbrica, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias, que ya conocemos todo ese aspecto, utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos, ¿ya? Y obviamente en este caso retroalimentar a los estudiantes, ayudar a mejorar hacia el nivel esperado. Es todo este tipo de, se puede decir, el círculo de lo que concierne a las orientaciones de la oración, lo encontramos en el currículo. Ahí encontramos, léalo, analícelo a fondo, pongamos en práctica con esos procesos que se da dentro de lo que es la evaluación. Y eso lo encontramos en el currículo nacional 2016, no 26 ya, el 2016. Muy bien. Ahora vamos a ver también un aspecto fundamental acá. Por ejemplo, nosotros como maestros tenemos esta característica de ver, ¿no? Un momentito, a ver, ahí está. Ya, a ver, compartido, por ejemplo, cuando nosotros, al momento que se da al estudiante, también es importante comprobar, ¿no? Evidenciar si el estudiante lo entiende ese criterio, ya, si lo entiende. Y a veces es bueno también que él mismo lo puede decir con sus propias palabras. Dejemos que el estudiante mío, jóvenes, tenemos los siguientes criterios. ¿Qué es lo que busca este criterio? ¿Qué es lo que pretende lograr este criterio? Dime con tus propias palabras de criterio. Que ellos nos digan con sus propias palabras para ver también nosotros en algunas actividades reajustar también ese tipo de lenguaje, ¿no? que utilizamos. Entonces, por ahí hay que determinar esas formas claras para que el estudiante lo entienda mucho mejor. Por eso dices, mientras las cosas sepamos como maestro dónde queremos llegar y mi estudiante también conozca todos los criterios y lo comprenda y lo pueda utilizar durante todo su proceso, vamos a lograr esa competencia. ¿Sí? Esa es la estrategia que podamos determinar con estudiantes. ¿Qué más? Contemplan todas las capacidades, obviamente, cuando nosotros vamos a planificar, maestros y maestras. Cuando vamos a planificar, tenemos que utilizar todas las capacidades, todas las capacidades. De ahí empezamos, ¿ya? Si yo tengo que ver con la competencia tal, ¿sí? Tiene que ver con sus capacidades y de esas capacidades salen ya en relación a ellos también salen los criterios de evaluación. Eso vamos a poner en práctica. Ajustar la situación problemática a propósito de aprendizaje, perfecto. Ese tipo de criterios de evaluación tiene que arrumbar esa forma, ¿no? Porque si yo voy a abordar una situación significativa de un problema o de una oportunidad, tiene que darse mis criterios también desde ahí para que puedas evidenciar cómo lo va solucionando o qué alternativas propone mi estudiante. Listo, muy bien. Entonces, por ahí, maestros, tenemos que recordar algunos puntos claves también, ¿ya? Algunos puntos claves. Establecer el punto de partida. Ojo, como maestro siempre hay que tener un punto de partida, que es la evaluación diagnóstica de las necesidades que tiene mi estudiante, para luego establecer criterios de evaluación. Cuando ¿Ya? la violencia Y personal, sobre todo, a partir de ahí, cuando la sobre violencia todo, personal educativa. gracias, profesor Tani, muy amable. A ver, entonces ya, es que nosotros como docentes tenemos que brindar los espacios para lo que es la autorreflexión, y eso generamos a través de lo que es el acompañamiento, lo que concierne la retroalimentación, ¿no? De forma que reflexione, eso ya tenemos en cuenta. Entonces, la función que cumple el criterio es que permita autorregular y reflexionar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Construir la base para retroalimentar con la precisión, eficacia a través de los criterios, ¿no? De una manera, pues, que se evidencie la competencia, ¿sí? Que se evidencie la competencia. Es ser referente al establecer el juicio valorativo que nos permite determinar el nivel de desarrollo de la competencia, ¿ya?
Y esos juicios, ojo, valorativos, no solamente lo puede ser el docente, lo pueden ser entre el mismo estudiante, estudiante, ¿ya? Eso también podemos ponerlo como una forma de rescatar esa función que tiene el criterio de evaluación. Analizar evidencias de aprendizaje de las de estos estudiantes mientras desarrollan las competencias que se pretende promover, ¿no? Y eso, ese tipo de análisis, miren, mientras que en un aspecto necesario es que si nosotros le damos al estudiante que también puede analizar su propio proceso de cómo aprende, nos va a facilitar más rápido que ese tipo de análisis lo comprenda y también puede poner en práctica esos criterios de evaluación. Por eso que no solamente ese análisis de evidencia lo podemos hacer directamente el docente, sino también lo hace el estudiante, ¿ya? Lo hace el estudiante en forma personal o en este caso en equipo. ¿Ya? Pero para eso hay que dar las pautas necesarias. Saquemos una evidencia de manera anónima, de repente darle un pequeño giro para que no se, de repente podamos, ¿no? Generar un estado emocional en el estudiante de repente. Entonces, y poder obviamente generar mi evidencia, mi criterio de evaluación con mi instrumento, cómo se analiza, cómo en este caso terminamos también esas descripciones y al momento también cómo generamos esa forma de calificación, ¿no? Porque la calificación era puesta ya como ese, ya la parte de la representación. Bien, maestros, entonces vamos a la siguiente pregunta. Maestros, esta noche estamos activos dentro de lo que es esta evaluación en relación a lo que es los criterios de evaluación, ¿ya? ¿Qué se debe tener en cuenta para elaborar criterios de evaluación, maestros? ¿Qué debemos tener en cuenta? A ver, puntos claves. ¿Qué debemos tener en cuenta para elaborar criterio de evaluación? Maestros, pueden activar su micro o escribir en el chat, por favor, para interactuar. Ya viene el sorteo, maestros, atentos con lo que es ya sus criterios de evaluación, su instrumento que han creído por conveniente elaborar, ¿ya? Listo, muy bien. Profesor Raúl se debe plantear de forma clara y precisa. ¿Qué se debe tener en cuenta? Elaboración de criterio de evaluación de manera clara y precisa. Profesor Hermis, capacidades. Muy bien, vamos maestros, vamos. Solamente es un recordar. Ya no podemos estar en este caso también dando pues ese espacio de que renovemos algunas actividades ya. Capacidades, perfecto. Tenemos el profesor Afán en estándar. La capacidad del estándar, perfecto. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Ya? ¿Qué debemos tener en cuenta? Solamente como una forma de sacar síntesis y también recordar, ¿ya? Para que ya debemos tener claro al momento de establecer nuestro criterio de evaluación. ¿Ya? Estándar. La profesora Sonia, desempeños, perfecto. Milena, capacidades. ¿Qué se debe tener en cuenta para elaborar criterio de evaluación? Desempeño, capacidades, estándar, propósito, necesidad del estudiante, ¿sí? Capacidades. Excelente, muy bien. Entonces, creo que ya estamos bien clarito. Ya tenemos en este caso las respuestas que consolidan y evidencian, obviamente, que eso es lo que busca al momento de elaborar criterios de evaluación. ¿Ya? Entonces, abordamos. ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar criterios de evaluación? Ahí tenemos. Y hoy también lo vamos a verificar con lo que es las dos resoluciones que tenemos ahí, maestros y maestras, pero antes vamos a dar una pequeña respuesta a ello, ¿ya? Miren, nosotros entonces tenemos que tener esos elementos fundamentales que ustedes mencionaban, los estándares de aprendizaje, en relación a las competencias, los desempeños, capacidades. Eso no debe faltar, ¿sí? Ese es nuestro insumo constante al momento que vamos a planificar o en este caso elaborar nuestros criterios de evaluación y también al momento de elaborar nuestras planificaciones, ¿ya? Ya esto, bueno, el resto ya quedamos, puede ser dentro de lo que es una situación significativa, que sea retadora, dentro de las competencias, de propósito, el producto también y actuación que vamos también a generar tiene que ver esa parte, ya, que debo tener en cuenta eso para abordar yo, porque de todo depende cuál va a ser la evidencia que mi estudiante o mis estudiantes van a presentar o van a elaborar. Entonces, a razón de ello, también voy a elaborar mis propios criterios, ¿ya? Y sobre todo, de acuerdo también a lo que voy a planificar, voy a hacer una experiencia de aprendizaje, voy a hacer una unidad de aprendizaje o proyecto de aprendizaje, ¿no? La forma de planificación que podamos utilizarlo dentro de lo que es ya el desarrollo de las actividades. Maestros, entonces, vamos a hacer una miradita rapidito, lo que es, ya nos acercamos también a la parte de elaborar esos criterios.
¿Qué nos dice la resolución viceministerial 0094 Minero 2020? Ya, ese es 2020. Ahí encontramos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ustedes mencionan, maestros, si logran visualizar esta resolución, por favor. Indíqueme, por favor, si se visualiza. Estoy presentando la resolución viceministerial. ¿Lo visualizan o no lo visualizan? No. No, perfecto. Vamos a dejar de compartir entonces para que se visualice, ¿ya? Muy bien. Muy bien, maestros. Un momentito para cerrar esto. Perfecto. Vamos a compartir toda la pantalla. Dice solo el anfitrión. Solo el anfitrión. Perfecto, sí, correcto. Todos los participantes. ¿Dónde está? Muy bien. He encontrado, por ejemplo, esta resolución viceministerial, la 094. Ahí se pueden lograr, si logran visualizarlo, maestros. ¿Logran visualizar? ¿Todavía no? No, profesor. Oh, perfecto, ya está. Ahora sí. Ahora sí lo visualizan, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora sí. Ya, maestros, entonces, mire, esta resolución viceministerial ha sido el 26 de abril de 2020, en todo lo que es esa temporada de la pandemia y todavía sigue vigente. Y por lo tanto tenemos que este instrumento es muy importante dentro de lo que es el proceso de planificación, conducción y evaluación, ¿ya? Entonces todo tiene un proceso de acá. Y yo que quiero apuntarles lo que estoy hablando. Y el resto ya les voy a dejar el instrumento. Algunos lo pueden bajar de internet también para que lo vayan leyendo toda esta resolución, ¿ya? Entonces voy a apuntar puntos claves en el cual tiene que ver con lo que, mire, por ejemplo, en este caso, disposiciones para elaboración de competencias. Les recomiendo, maestros, que cada uno de ustedes lo puedan de repente ya dar una leidita más adelante, ¿ya? Para que también ustedes puedan determinar, ¿no? Cómo se evaluar por competencia según esta resolución. Ya lo resalto porque ahí son varios criterios, ¿ya? Y acá encontramos, voy a hacer un poquito más amplio para que lo puedan visualizar. Perfecto, maestro, dice, formulación de criterios para la evaluación de competencias, ¿ya? La formulación de criterios para la evaluación de competencias. Dice, en última instancia, el objeto de la evaluación son las competencias. Lo que vamos a evaluar entonces, de todo lo que estamos hablando, vamos a contrastar con esta resolución, ¿ya? Entonces es que vamos a evaluar competencias y eso tiene, esos criterios de evaluación tiene que ser pertinente combinando capacidades, ojo, ¿ya? Combinando las capacidades en el marco de una experiencia de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje describen el desarrollo de una competencia y se asocian a los ciclos de educación, dice ciclos. Por eso es importante ver, ciclos de educación, no te dice grado, dice ciclos, ¿ya? De educación básica, bueno, en este caso es educación básica alternativa como referente a aquello que se espera logren los estudiantes. Miren lo que dice entonces esta resolución viceministerial 094. En ese sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios comunes. Vamos entonces, por ahí nos da una pista, criterios comunes de referentes para la evaluación del aprendizaje, tanto a nivel de aula como de sistema. Sabemos muy bien. Cuando el sistema, profesor, hablamos de sistema educativo, se da a través de lo que es la plataforma de SEGIE. Y a nivel de aula, obviamente, nuestros instrumentos, a través de nuestros criterios que establecemos. Ahora, para contrastar el valor del nivel de desarrollo de la competencia, los docentes deben formular criterios de evaluación, o para, en este criterio para la evaluación. Estos criterios son referente específico para el juicio de valor. Describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar, que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación o un contexto determinado. Hasta ahí entonces, ya hemos hablado también esa parte. Para ambos fines, elaboración formativo o certificadora. ¿Ya? ¿Cuándo es formativa? Todo un proceso certificadora cuando ya llegamos a cumplir un determinado espacio como es trimestre, bimestre o anual. Ya vamos obviamente certificando en qué nivel se encuentra, ¿no? O incluso en las actividades mismas que determinamos en experiencia de aprendizaje. Acá, los criterios los criterios se elaboran a partir de los estándares y desempeños. Entonces, maestros, eso es lo que nos dice el documento, que los criterios se elaboran a partir de los estándares y sus desempeños que deben cubrir todas las capacidades. Entonces, cada vez que nosotros abordemos instrumentos de evaluación, vamos a sacar criterios de evaluación. ¿De dónde? Del estándar
y de los desempeños. Pero vamos a ver lo siguiente, ¿cuál es más pertinente? De acuerdo a las habilidades de cada uno, maestro, cómo manejemos. Por ejemplo, en mi caso, más fácil es sacar el estándar porque es lo que yo apunto. Y de los desempeños sacamos ya lo que las ideas, algunas, la parte de algunos conocimientos que podamos sacar, ¿no? Entonces, por ahí empezamos, maestros, nos dice este documento, al momento que voy a planificar mi criterio de evaluación, tengo que tener en cuenta de dónde, de estándar, desempeño, y no olvidemos todas las capacidades. No se evalúan obviamente todas las capacidades en sí, pero cuando vamos a elaborar, vamos a apuntar algunos criterios básicos que puedan evidenciar cada una de esas competencias, ¿ya? ¿Qué más? Ahí hablamos también una parte que yo mencionaba, la evaluación para el aprendizaje. ¿Y cómo se da la evaluación para el aprendizaje? A través de la retroalimentación, utilizando, como decía, la técnica fundamental que es la observación, el análisis de evidencia, ¿no? La recolección, análisis de evidencia, ¿no? La reflexión, la autorreflexión, el juicio crítico, todos esos aspectos necesarios hablamos de elaboración para el aprendizaje. Elaboración del aprendizaje. Los criterios se utilizan para observar la combinación de sus capacidades, durante una acción de puesta en la situación planteada. Entonces, maestros, nos dice esta directiva, tengamos presente, leamos, analicemos todo lo que es la información respectiva en ese aspecto. ¿Ya? Entonces, lo que buscamos también con esos criterios de evaluación es que mi estudiante sea autónomo, ¿ya? Que desarrolle su autonomía, que permita también gestionar sus propios aprendizajes a través de la autorreflexión, ¿ya? Y ahí abajo nos dice lo siguiente, es indispensable que la formulación del criterio sean clara y estos sean comprendidos por los estudiantes. Los criterios se hacen visibles en los instrumentos de evaluación, donde recién vamos a ver que realmente mis instrumentos son visibles y podamos ver que recoge información objetiva cuando ya lo plasmamos en un instrumento y lo ejecutamos, ¿no? Con los estudiantes. Implementación de evaluación para el aprendizaje. La finalidad, ¿cuál es? Mejorar el proceso de enseñanza y desarrollo de las competencias a través de la retroalimentación y a través de la reflexión y autorreflexión, tanto para el docente como también para el estudiante, ¿ya? ¿Qué más? Se involucra en analizar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias, permite conocer las características necesarias de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Y así sucesivamente, entonces, esto es lo que nos dice la resolución, la 094. Ahora vamos a ver qué nos dice la resolución, la 587, en relación a esta parte de lo que es la evaluación. Ya, les invito entonces, voy a dejar de compartir para presentarlo. Muy bien, vamos a presentar entonces la siguiente normativa. Listo. Esta es la misma. A ver, sí, esta es la misma que es entonces. A ver. Sí, formación para evaluación. No. Formación de criterio de evaluación. Entonces estamos ahí. A ver, un ratito, maestros. Vamos a dejar de compartir un ratito. Listo. Estamos. Listo, maestros. Esta es la resolución bisemestral, la número entonces 587-2023. Orientaciones para una evaluación formativa. ¿Ya? Que tenemos las orientaciones entonces. Vamos simplemente a dar lectura rápida para que ustedes ya lo puedan también al momento bajarlo o en este caso me indican para compartir en el grupo, ¿ya? Orientaciones para elaboración formativa. Y acá, antes de que mencione lo que es la elaboración, te indica todo lo concerniente a lo que es ya por ejemplo, la planificación, la cantidad de horas, lo que es las reuniones colegiadas, ¿no? Lo que se va a hacer. Todo ese aspecto encontramos en esta resolución, ¿ya? A ver. La evaluación formativa permite identificar y valorar la información sobre el nivel de desarrollo de las competencias de estudiantes en los diversos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de ella, los estudiantes conocen y comprenden los aprendizajes esperados. Para eso involucren y avancen en el desarrollo de las competencias. Para tal efecto, vamos a ver, elabora y comunica los criterios de evaluación y el propósito de aprendizaje, asegurándose que es comprendido por los estudiantes considerando su nivel educativo. Mire, maestro, entonces,
Nos sigue diciendo esta forma también esta resolución, que elaboremos los criterios, comuniquemos el criterio de evaluación, el propósito de la actividad a los estudiantes de acuerdo al nivel educativo. Hermano dice, evalúa de forma diagnóstica. Partamos, ojo, la diagnosis no solamente es el inicio del año, es todo el proceso. Dice, evaluación de forma diagnóstica al inicio y durante el proceso de aprendizaje, el nivel de desarrollo de las competencias de estudiantes y establece acciones para acompañarlo en el avance de las mismas. Observa, registra, analiza las evidencias que resulten del proceso de aprendizaje de los estudiantes para brindar retroalimentación oportuna, pertinente a cada situación, considerando las características necesarias de los estudiantes. Y sigue la historia. Entonces, maestros, son algunas, como dice, algunas partes que hablan de la evaluación dentro de lo que es estas dos normativas. Muy bien, ahora sí, maestros, vamos a seguir entonces con el proceso. Un momentito, por favor, para compartir nuevamente. Listo. Ok, maestros. Entonces, maestros, tenemos aquí ya visualizando esas dos resoluciones, ya lo que era 094 Minero 2020 y la resolución número 587 Minero 2023. Ahí hemos observado, ¿no? Y podemos obviamente también determinar la importancia. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es los estándares, maestros, acá voy a reflejar esta parcita ya. Cuando hablamos de los estándares de aprendizaje, vamos a terminar de acuerdo a los ciclos, ¿ya? Ciclos. Miren, maestros, entonces tenemos ciclos y niveles, ahí está. Entonces nosotros tenemos que buscar el estándar al ciclo que corresponde. Si yo hablo en este caso, por ejemplo, lo que es primero y segundo, hablamos de sexto ciclo, pues secundaria, ¿no? Primero, sexto ciclo, primero y segundo, séptimo ciclo, tercero, cuarto y quinto. ¿Listo? Primaria, encontramos obviamente los niveles necesarios que cada uno se lo ve, ¿no? Inicial, tenemos, por ejemplo, en este caso, nivel 1 de 0 a 2 años, de 3 a 5 años, ¿ya? Y obviamente empezamos del nivel 3 en lo que es primero y segundo, cuarto, lo que es cuarto nivel, lo que es tercero y cuarto, y quinto, lo que es quinto y sexto. Entonces, así están estipulados lo que es los estándares de aprendizaje, ¿ya? Entonces, yo voy a escoger, por ejemplo, la competencia, escribe diversos tipos de textos en lengua materna. Listo, si yo soy docente de nivel inicial, me voy a lo que es el nivel, perdón, el ciclo y empiezo a sacar sus estándares, obviamente la competencia, capacidad de su desempeño y el estándar. Y a través de eso vamos a organizar ya sea nuestras actividades en lo que es la planificación y también vamos a organizar los criterios de evaluación. Obviamente primero pues planificamos y a partir de esa planificación sacamos ya las acciones para hacer nuestros criterios de evaluación. Entonces, maestros, y eso está en el currículo, todo lo conocemos ese material. Y habíamos hablado obviamente de esta parte, algunos elementos fundamentales, lo que tiene todo criterio, es una habilidad, un contenido, una condición y finalidad. No debemos de ver que esa habilidad es la acción, ya el contenido es lo que concierne que queremos que se realice la actividad y la condición es como decirte para qué, ¿no? O cómo lo va a hacer ese tipo de acción para que pueda demostrar esa actuación o, en este caso, evidencia. Muy bien, ahora sí, maestros. Hasta acá, maestros. Llegamos a la ruleta. Esta ruleta va a permitir ver con qué maestro empezamos esta noche a compartir nuestro criterio de evaluación. Ahí estamos, bueno, de lo que en este caso está registrados sus nombres en lo que concierne ya a lo que es las clases virtuales y presenciales también. Si algún maestro o maestra no está en esta ruleta, vamos a agregarlo, no hay problema. Usted me dice, profesor, no encuentro mi nombre, no está ahí mi nombre, agreguemos, lo vamos a agregar y vamos a trabajar, ¿ya? Les explico la dinámica de esta forma de compartir ya nuestros criterios de evaluación. Ya les explico un poquito. Antes de que yo en este caso llegue ya a la ruleta en sí, pues tengamos presente nosotros ya nuestros criterios organizaditos. Les había dado una hojita guía por ahí básico que se puede obviamente ver varias formas. Incluso ahorita voy a presentar otra forma de trabajar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero antes de eso, maestro, entonces, mientras ustedes alistan todo el material necesario para compartir,
¿ya? Entonces, no sé si por ahí los encargados ya de lo que es la plataforma, si todos pueden compartir, ya van activando también esa parte porque los maestros tienen que presentar sus actividades, ¿ya? Muy bien, maestros. Entonces, antes de eso, mientras ustedes van viendo ya sus, ¿cómo se llama? La forma de cómo han presentado, entonces permítanme yo compartir algunas formas acá puntuales, ¿ya? Por ejemplo, en esta parte voy a disminuir un poquito ahí para que se visualice mucho mejor y vamos a ampliar un poquito para ver cómo se analiza esta parte. Analizar el estándar para elaborar criterio de evaluación, ¿ya? Tengo que analizar el estándar. ¿Por qué, profesor, el estándar? ¿Por qué no el desempeño? El desempeño es amplio, el estándar es más específico. El estándar obviamente me va a dar a apuntar a dónde quiero llegar, entonces me favorece. Si ustedes, maestros, maestras, utilizan o se ven, de repente tienen más dominio o tienen esa forma más ya práctica de elaborar su criterio de evaluación de los desempeños, interesante, interesante. No hay problema porque el documento ya se mencionó, puede ser de los estándares, puede ser en este caso de lo que es los desempeños, incluso, ya incluso puedes lograr desde las capacidades, pero nosotros apuntamos obviamente desde acuerdo a lo que es nuestra normativa que también que nos dice. Muy bien, maestros, algo relacionado les había propuesto a ustedes, algo relacionado, ¿ya? Miren los siguientes maestros, acá esta parte. Analizar el estándar para elaborar criterio de evaluación. Primero, obviamente, apuntamos todos nosotros como maestros a que es una competencia. Voy a indicar la competencia, ¿ya? Y debemos obviamente comprender qué es lo que busca esa competencia con todas sus capacidades. Así me dice la normativa. Entonces, si yo voy a apuntar lo que es esta competencia, lee diversos tipos de textos en lengua materna, entonces voy a apuntar todos sus capacidades. Y esas capacidades tenemos, obtiene información de texto escrito, incluso en el currículum me explica todavía cada uno de esos pasos cuando me va a describirlo, va a explicar a qué se refiere obtener información de texto escrito. Si tengo duda, agarro mi currículum, empiezo a leer qué es lo que busca, ¿ya? Ese es nuestro instrumento de trabajo. ¿Qué más tenemos? Infiere e interpreta información del texto escrito. Vamos a ver inferir. Y en inferir tenemos en dos etapas, lo que es antes de leer, durante la lectura también, ¿no? Ponemos la inferencia. Y finalmente tenemos reflexión y evaluar de forma el contenido y contexto del texto escrito. Entonces tiene tres capacidades. Obtiene información, infiere ese tipo de información y reflexiona y evalúa. ¿Listo? Ya tenemos hasta ahí solamente que he hecho, tengo mi currículo, sacado esta tablita, ¿no? Simplemente que he hecho control C, control V. Posiblemente digitado tal cual está. Igual manera el estándar, le he ubicado ahí tal cual está. ¿Listo? Le he ubicado tal y cual está. ¿Cuál va a ser el paso fundamental nosotros como maestros? ¿Cuál va a ser ese paso fundamental, maestros? ¿Ya? Esa paso fundamental va a ser lo siguiente. Miren, tengo que yo como maestro, ya, un momentito, como maestro y maestra, tengo que apuntar a esto, a analizar el estándar. ¿Por qué razón? Porque de acá tengo que ver a qué se refiere y a partir de ello, yo ya precisarlo directamente para hacer mi criterio de evaluación, ¿ya? Pero yo tengo que ver lo siguiente. Si se relaciona la competencia con el estándar, obviamente se van a relacionar directamente. Competencia, lo que considera, perdón, claro, las capacidades, la competencia, el estándar, desempeño se van a relacionar. Va a haber una interdependencia, ¿ya? Así que no dudemos de esa parte, ¿ya? Va a tener siempre esa relación directa. Simplemente para que el criterio, según sus características, dice que sea entendible, que se comprenda, tanto por docente y por estudiante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice, leerlo, analizarlo y luego ya precisarlo. No precisar como hablamos de desempeño, no. Hablamos en este caso que se entiende y formular un criterio que sea entendible, ¿no? Y que sea también práctico. Muy bien. Lee diversos tipos de textos. Ya, acá lo puedo decir, pero tipo de texto. Acá ya puedo precisar, profesor, esa parte. Según mi desempeño, puedo hablar de repente de un texto narrativo, puedo hacer de repente una anécdota, puede ser un cuento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo?
Miren acá, o sea, esa es de manera tal cual está, porque ¿dónde voy a ver esa precisión? En el desempeño. Ya, en el desempeño lo voy a precisar. Entonces acá, lo que voy a hacer lo siguiente es algo básico. Simplemente voy a hacer lo siguiente. Acá me indica que voy a leer un texto, ya, dice, de este tipo de textos que tratan temas reales o imaginarios, ya, reales o imaginarios. Por ahí me voy a abordar nomás. Entonces, si yo quiero recurrir a mi desempeño, entonces voy a decir ahí lo voy a precisar. Ya lo voy a precisar, no lo voy a eliminar, lo voy a precisar. Voy a decir, lee un cuento, ya, un cuento y de repente pongo el nombre de cuento en mi desempeño. Ya, ahí estoy la parte temática, se puede decir. Pero en el de estándar ya me está diciendo que pueden ser reales o imaginados que les son cotidianos en los que predomina palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones. Entonces, si hablamos acá, este criterio no corresponde como es a un nivel ya amplio, es de nivel secundario, este es de nivel primario, incluso este puede ser nivel inicial, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Cuando acá hablamos de este punto es que me está diciendo que este desempeño, perdón, este de estándar se refiere a qué? A que identifique personajes. Entonces puede ser personajes, puede identifique escenarios, que identifique sucesos, que identifique de repente hechos importantes, porque me dice predomina palabras conocidas y se acompaña con ilustraciones. Entonces voy a ver, según mi actividad, si estoy hablando de un cuento, ojo, según mi desempeño, me dice ahí lo precisado que voy a hablar de un cuento, entonces acá dice identifica personajes, identifica personajes, siempre con el verbo, ¿ya? No se ve, pero ¿sí? Siempre con el verbo, pues les da la habilidad, ¿ya? Perfecto. Identifica personajes, personajes. ¿Listo? Listo. Mire, maestros, entonces, ya digo acá, entonces mi criterio va a ser de repente de este lado, N- no distorsionándolo, simplemente acá diría, ¿no? Identifica personajes del cuento tal. Mira, ¿sí? Además, de repente identifica palabras desconocidas que buscan un diccionario. Entonces ya lo puedo, ojo, simplemente lo que estoy haciendo es analizar, no estoy estableciendo todavía criterios, ¿ah? Por favor, de repente diga, no, mi profesor de ahí empezó simplemente, no, dice arriba, analizar el estándar para elaborar criterio de evaluación. Analizar el estándar para elaborar criterio de evaluación. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? ¿Bien? Entonces, acá lo que he hecho simplemente es identificar personajes, identificar escenarios, ¿no? De lo que es el texto que si hablamos, abordamos de un cuento. Para que sea evidente, no nos confundamos, maestros, voy a decir bien específico. Vamos a trabajar un cuento. ¿Listo? Vamos a trabajar un cuento. Entonces, ese cuento, cuando me dice, predomina palabras conocidas y se acompañan con ilustraciones, entonces yo puedo decir, identifica escenarios, identifica personajes. Repito, de este cuento puede identificar escenarios y puede identificar personajes. Estos criterios, perdón, este estándar es de nivel primario. Este estándar de nivel primario. Por lo tanto, entonces tiene que ver de acuerdo también cómo se formula o se analiza de acuerdo al nivel. ¿Ya? Muy bien. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño para que se pueda visualizar ahí. Perfecto. Ya tengo el siguiente. Vamos a la siguiente forma. Recordemos que en este caso hay dos acciones, dice. Predomina palabras conocidas y se acompañan con ilustraciones. Muy bien. Puedo hacer en este caso identificar personajes o puedes identificar incluso la imagen misma, ¿no? O incluso puedes decir, cuando me dice acompaña ilustraciones puede ser que infiere a partir de las imágenes, ¿sí? También, porque tengo que entenderlo y mi estudiante tiene que también entenderlo para que en este caso el criterio de evaluación sea claro y evidente. Sigamos. A la siguiente, lo que está acá. Construye hipótesis o precisiones sobre la información contenida en el texto y demuestra comprensión de las ilustraciones y algunos símbolos escritos que transmiten información. Mire, maestro, si me dice construir hipótesis, la hipotización es cuando empezamos a iniciar el texto. Si hablamos que está haciendo, ahorita vamos a leer un texto, porque hablamos de lectura, según la competencia, es que va a
responder algunas preguntas o en este caso se va a formular hipótesis. Entonces acá digo, formula hipótesis. Listo. ¿De qué trata el cuento? Según la imagen de que crees que trate. Según este caso, de repente la primera parte lo podemos leer que seguirá con continuidad. Entonces se formula hipótesis. ¿A qué se refiere esta parte entonces? A la formulación y predicción de hipótesis. ¿Ya? Hipótesis. Vamos a la siguiente. ¿Qué más podemos? Y algunos símbolos escritos que transmiten información. Miren, cuando hablamos de algunos símbolos escritos de información puede ser, ¿ya? Se puede referir también a una parte de lo que es algunas imágenes, algunas partes resaltadas en el texto. Podemos también a partir de ello identifica las partes resaltantes y lo interpreta. Podemos también mencionar, por supuesto, pero lo importante acá es que generemos también una parte fundamental de que esto se refiere a lo que es la parte de hipotización. Y luego me dice acá los siguientes maestros, vamos a hacerlo para no confundir, para no ser amplio, vamos a lo siguiente, acá me dice lo siguiente, dice, expresa sus gustos y preferencias en relación al texto leído a partir de su propia experiencia, hasta que hay una idea. Utiliza algunas convenciones básicas de los textos escritos. Cuando me dice, expresa sus gustos, emite opiniones o opina sobre el personaje, sobre el texto. Entonces acá dice, opina sobre el texto leído. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Ven, maestros? Entonces, hasta ahí ya tengo precisamente cómo de este lado, y eso nos permite pues abordarlo ya a un criterio que se puede hacer comprensible, ¿ya? Muy bien. Y acá entonces dice, utiliza algunas convenciones básicas de los textos escritos. ¿Qué significa convenciones? Ya, lo que es en este caso algunas palabras o algunos conectores, algunas palabras, por ejemplo, dentro de lo que es la ortografía también, podemos tener en cuenta. Pero cuando hablamos de lectura, entonces identifica algunas palabras desconocidas. Y puedo decir acá lo siguiente, con una forma también acá, que corresponde. Vamos a poner acá esto. Listo. Identifica palabras desconocidas. Entonces acá sería, ya, comenta sobre el lenguaje lenguaje utilizado en el texto. O el vocabulario, por ejemplo, ¿no? Va a comentar, porque hablamos que estaba expresando sus ideas. Listo. Entonces, una vez que hemos hecho este proceso, ya de hacer el análisis estándar, ahora sí tengo que referirme ya directamente a formular los criterios de evaluación. Y esos criterios de evaluación muchas veces pueden quedar de la siguiente manera. Miren, ¿ya? Dice, ¿qué debemos tener en cuenta para aprender? Dice que de qué trata en cuento de leerlo, de repente orientación, información de texto escrito, infiere, interpreta información de texto escrito, reflexiona y evalúa de la forma de contenido del texto escrito. Entonces, todo lo que es esa presión ya lo voy generando sin distorsionar el estándar, sin distorsionar el estándar. ¿Listo? Saco mi criterio, lo voy precisando a nivel, listo. Entonces, yo qué lo que voy a decir a mi estudiante acá. En esta parte, ustedes, ¿a qué creen que se refiera? A identificar personajes, a identificar escenarios. Muy bien, perfecto. Cuando hablamos de hipótesis, ¿qué se refiere? Que antes de leer vamos a contestar algunas preguntas, que a partir de esas imágenes vamos a ver de qué trata el texto. Eso será de repente eso. Listo, muy bien. Y cuando hablamos en este caso, expresa sus gustos, las opiniones. ¿Le gustó el texto? ¿No le gustó el texto? ¿Con qué tipo de personaje se puede identificar, etcétera? Y a partir de ahí ya podemos formular a los criterios de evaluación. Entonces, maestros, eso quería mencionar también esta parte. Y yo quiero abordar también por acá, esto de acá. Miren, maestros, ya, esto es para lo que es primaria de el ciclo. Vamos por acá, vamos a complementar. Y otra forma de trabajar, por ejemplo, también, ya, vamos a ver si se puede visualizar un poquito más amplio. A ver. Listo, ahí está. Miren, maestros, sacamos la capacidad. Esto tiene que ver con escribe diversos tipos de textos. El otro lee, sacamos la capacidad. Esto es para quinto y sexto, lo que es quinto ciclo. Entonces acá es, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, ¿ya? La capacidad, bueno, se ubican todas las capacidades, lo sacamos del currículo, los desempeños se copian todos los desempeños, ¿lo podemos precisar? Por supuesto que sí, se puede precisar y se copia el estándar tal cual está. Si ustedes visualizan esta parte, maestros, por favor, quiero que en este caso visualicen,
Miren cómo se ha precisado. Una vez que he hecho todo ese proceso, ya, en este caso, cómo vamos a elaborar los criterios de evaluación. ¿Ya? Dice, voy a tomar un tiempecito, luego termino con ella y paso con ustedes, maestros, ¿ya? Nos dice lo siguiente, la competencia, perdón, la capacidad es adecuar el texto a la situación comunicativa. ¿Listo? Adecúa el texto a la situación comunicativa. El desempeño. Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual, así como el formato y el soporte. Mantiene los registros formal e informal. Para ello se adaptan a los destinatarios y selecciona algunas fuentes de información complementaria. ¿Listo? Es lo que me indica lo que es el desempeño. ¿Qué me dice el estándar? Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Y luego acá me dice, adecúa el texto al destinatario, propósito, registra y a partir de su experiencia previa y algunas fuentes de información complementaria. Listo. Hasta ahí entonces tiene relación la capacidad, el desempeño y ¿ya? Y el estándar. Entonces, entonces lo que quiere decir en mente es que acá tengo que ser específico. Por eso es más fácil apuntar lo que es el estándar, porque es, como dice, más preciso, pero también no dejando de lado lo que es el desempeño, porque acá me dice, por ejemplo, adecua el texto a la situación audio, pero no me dice qué tipo de texto es. Acá tengo que precisarlo, ¿sí? Para que se entienda. Entonces, ya en el criterio, miren, el criterio de evaluación ya es obviamente ya interno, porque lo puedo incluso acá en el desempeño lo puedo precisar y esa presión lo podemos hacer entre paréntesis, ¿ya? Dice, criterio, escribe, tiene que ver lo que es la habilidad de la acción, escribe un manual con instrucciones teniendo en cuenta para qué y para quién escribe. Ah, perfecto. Acá me está diciendo el propósito comunicativo, porque incluso desde la capacidad me dice, esto es la situación comunicativa. En lo que es la parte del desempeño también me dice propósito comunicativo. En lo que es el estándar me dice propósito comunicativo. Entonces tengo que evidenciar ese propósito comunicativo en el criterio. Entonces escribo ya, y lo he precisado, decir, ah, bueno, puede ser un cuento, puede ser una historieta. En este caso escribe un manual con instrucciones teniendo en cuenta el para qué y para quién escribe. Y ahí está el propósito comunicativo. Y eso me va a evidenciar al momento cuando él va a planificar su texto. Hasta ahí, miren la relación directa desde la competencia, la capacidad, el desempeño, el estándar precisado con un criterio de evaluación. Esa es la forma de cómo nosotros podemos hacer todo ese proceso para elaborar criterio de evaluación. Listo, vamos al siguiente acá. Profesor, ¿por qué sigue acá? Con esta pasa, recoge saberes previos, porque ¿qué me dice acá? ¿Qué me dice más el estándar? ¿Por qué voy a buscar más el estándar, ya? A ver, a partir de su experiencia previa, otra idea me dice, o sea, adecuó el texto destinatario al propósito y el registro a partir de su experiencia previa y algunas fuentes de información complementaria. ¿Y cómo puedo hacer una fuente complementaria? Hacer un manual. Puedo yo darle una información. Pero si yo quiero ver de repente más participativo, que mi experiencia de mensaje está en un contexto ya determinado, entonces digo, recoge saberes de los sabios de la comunidad. ¿Y cómo va a decir eso? Cuando en su texto que escribe o al momento que voy a hacer la retroalimentación, también lo voy a ver, ¿no? En este caso, si el estudiante no lograría su propósito, ¿no? Entonces digo, recoge saberes de los sabios de la comunidad. O puedo yo también decir, si yo lo doy la información, puede ser analiza o utiliza esa información proporcional al estudiante. ¿Cómo lo utiliza, no? Entonces, otro criterio más. Profesor, tengo 2, 4, 5, 6 criterios. Lo podemos precisar específicamente los más convenientes y los más precisos que permita evidenciar la competencia. Ya, sino que por todo este tipo de la complejidad de cómo se presentan los desempeños estándar, entonces es sacado por cada uno de ellos. Luego, ¿qué me dice? Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. ¿Ya? Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. ¿Y cuál es el tema? ¿No? Si me dice organiza y desarrolla lógicamente las ideas, entonces me está diciendo considera su estructura del manual. ¿Y cuál es esa estructura? Se presenta una portada. Y dentro de la portada dice un título, si hay imágenes, si hay autor. Y el contenido. ¿Cómo está el contenido? Si hay introducción, hay instrucciones, imágenes, acciones de un mensaje de cierre. Entonces, organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, que es lo que es la elaboración, obviamente, de un manual de instrucciones, ¿no? Entonces, ya tengo un tema. Listo.
¿Qué más? Tenemos otro punto acá. Escribe con ideas claras. Entonces acá me dice lo siguiente, la estructura de párrafos. Establece relaciones entre ideas a través de uso adecuado de algunos tipos de conectores y referentes. Emplea vocabulario variado. Entonces me da todavía tres indicaciones, tres acciones más que puedo demostrar. ¿Ya? Entonces acá, cuando me dice, establece relación entre ideas a través de uso adecuado de algunos tipos de conectores y referentes, y otro dice, escribe con ideas claras y ordenado utilizando adecuadamente conectores. Y soy preciso, ¿qué tipo de conector? Luego, después, finalmente. Y palabras si son contradicciones, ¿no? Entonces, o palabras sin contradicciones. Entonces, miren, lo estoy precisando ya este estándar ya en un criterio cómo va quedando. Y sin distorsionarlo, ¿sí? Sin perder ese propósito. Luego voy acá a lo siguiente. Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos. Este estándar no se precisa, se pone tal cual está. Así como está el diseño curricular, lo voy a pegar tal cual está y simplemente el análisis que he hecho anteriormente me va a permitir hacer este proceso, ¿ya? Entonces dice acá, utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas, párrafos con la intención de darle claridad y sentido al texto. Perfecto, dice recursos ortográficos. Entonces, en este texto que va a elaborar, que es un manual, obviamente voy a utilizar lo siguiente. Escribe considerando algunos recursos gráficos como la coma, uso de mayúscula, la tilde, punto y aparte, punto y seguido, darle sentido a su texto, ¿no? Entonces, mire, lo voy dando ya específico para que el estudiante lo pueda demostrar. Profesor, ¿y esto lo puedo precisar en el desempeño? Por supuesto que sí. En el desempeño ya lo puedo precisar. ¿Qué tipo? Entonces acá está el punto, punto Ya, aparte, está. ¿no? Entonces ahí lo voy a sacar, ¿no? Miren, ¿dónde lo preciso? En mi desempeño, el estándar queda tal cual y donde ya lo voy a evidenciar a través del criterio de evaluación. Luego, en la parte final, no es siguiente, está relacionado con todo uno de las capacidades, con cada uno de sus colores, maestros, por favor, no se pierdan. Cada uno con sus colorcitas están desde las capacidades, todo está relacionado, maestros, ¿ya? Entonces, cuando te dice, por ejemplo, la capacidad, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el texto de contexto escrito, ¿ya? De contexto de texto escrito, entonces vamos a determinar, miren, todo desde el desempeño que se refiere, lo que considera el estándar, ¿no? Entonces voy a simplemente abordar lo siguiente. En el desempeño me dice, evalúa de manera permanente el texto para determinar si se ajusta a la situación comunicativa, si existen restricciones, inserciones o digresiones que afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso de conectores, referentes, asegura la cohesión entre ellas. También evalúa la utilidad de los recursos ortográficos empleando y la pertenencia de vocabulario para mejorar el texto y garantizar su sentido. Cuando me dice evalúa de manera permanente, entonces ya vamos a ver lo siguiente. Acá me sale, dice, reflexiona, lo que es en este caso el estándar, reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto, escribe así como el uso del lenguaje para argumentar o reforzar sentidos y producciones de efectos en el lector según la situación comunicativa. Cuando me dice efecto del lector y hablamos de su reflexión, pues, ¿no? Entonces ya en el criterio, siguiente, revisa la estructura de manual. Ahí nuevamente, para simplemente aclarar, ¿no? ¿Cuál es su estructura? Portada, su título, imagen, su contenido, las instrucciones mismas, imágenes, acciones, mensaje, cierre, cohesión y coherencia, y el uso adecuado de la coma, mayúscula y punto de vista. Entonces va a reflexionar a partir de eso, revisando nuevamente su texto, si tienen todo ese proceso. Y eso va a permitir reflexionar, autoevaluar su mismo trabajo. Y esto lo podemos organizar ya en un instrumento que puede ser, como digo, una lista de cotejo o una ficha de observación. Entonces, por lo tanto, yo, por ejemplo, en este caso, primero les presento ahí lo que es una ficha de observación, teniendo en cuenta todos esos, ¿no? Los niveles, inicio, proceso, logrado y de repente alguna necesidad de los estudiantes. ¿Listo? Y a partir de lo puedo ya evaluar a mis estudiantes. Profesor, pero usted hablaba en este caso en una parte donde podemos ser flexibles. Si algún momento de repente algo no se entendió, entonces ese momento lo puedo precisar más directo ya con mis estudiantes. Y de esa manera generar, obviamente, que los criterios sean claros, evidentes y sobre todo que permitan generar información que sea significativa y lograr la competencia. Entonces, maestros, he querido demostrarlos antes de que ustedes puedan compartir esta partecita, esperando también algunos comentarios previamente
y a partir de ahí también pues generar, ¿no? De cómo nosotros vamos formulando ese criterio de evaluación. Entonces, antes de abordar, quisiera ver de repente algunas preguntas, algo que acotación, algún comentario al respecto. Les escucho, maestros y maestras, activen su micro o puedan escribir en el chat, por favor. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Quedó claro? Por favor, indíqueme, por favor. Aló, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Le escucho. Bueno, mencionó que los desempeños se precisan. Entonces, ¿Mm? bueno, yo escuché que los desempeños no se precisaban, sirven de orientadores. Entonces, yo quisiera que por favor nos explique un poquito más acerca de esto. Muy bien, gracias, maestra. Sí, correcto. Vamos a retroceder entonces esta parte. Si ustedes se dan cuenta, maestros y maestras, nos dice acá, adecua el texto a la sesión comunicativa. O sea, es muy amplio, ¿no? No se, es como decir algo ambiguo. No se tiene claro a qué texto se refiere. Puede ser un texto, un cuento, puede ser de repente una poesía, puede ser de repente un texto argumentativo. O sea, acá es donde ya hablamos, precisarlo. Entonces diría, adecua el texto, ya, adecua un texto argumentativo o adecua el texto expositivo a la acción comunicativa, considerando el propósito comunicativo, el tipo de texto, de repente acá lo podemos decir, ¿no? Teniendo en cuenta su estructura, el texto expositivo, ¿no? Y lo llevo precisando. Y esa forma de precisión se hace perdón, entre paréntesis maestros, no se borra. ¿Ya? Se mantiene este caso solamente para evidenciar cuándo es precisado. Por eso, ¿cómo sé que está precisado? Por ejemplo, esta parte de acá, lo que está en medio marroncito, dice, utilizar recursos gramaticales ortográficos. Y te dice entre paréntesis, por ejemplo, el punto, punto aparte, para separar párrafos. Ah, lo que está entre paréntesis ya está precisado. ¿Qué voy a utilizar? El punto aparte o punto seguido, ¿no? Que voy a utilizar en mi texto. Ahí se ve que obviamente, como usted maestro dice, nos va a orientar el trabajo, pues lo que voy a hacer. Y esa orientación se da previamente a la precisión de los desempeños. Muy bien, muy bien, maestros. ¿Alguna otra pregunta para pasar ya de una vez a lo que es evidenciar sus actividades que ha diseñado en la ruleta? ¿Ya? En la ruleta, quien salga va a presentar su producto y vamos a determinar todo este proceso y vamos a ver también dónde podemos obviamente también apoyarles, ¿no? Bien, ¿algo más? Vamos, maestros, un minuto para determinar, de repente toman agüita. Ya, maestros, un minutito de espacio. Si alguien se anima a preguntar, también lo puede hacer por chat o activando su micro. Ya, maestros, entonces un minuto de espacio para que vayan al baño también. Más grande. Y entonces, maestros y maestras, encontramos nuestra ruleta en el cual nos va a permitir escoger, ya, escoger nuestro nombre. Vamos a ver a girar quién sale, ¿ah? Muy bien, maestros. Entonces, observamos que Cristian Sandro Blanco Chávez se encuentra en sala. Cristian, profesor Cristian se encuentra en sala, por favor. Mencióneme para que pueda mostrar su producto acerca de la organización y elaboración de criterios de evaluación. No se vayan, maestros, no salgan, porque todos estamos comprometidos acá, por favor, no abandonen la sala. ¿Listos? ¿No está el profesor Cristian? Ramiro, ¿me puedes ayudar mirando, por favor, los participantes para ver si estamos con profesor Cristian? Vamos a ver quién sale. Listo, siguiente participante. El premiado es Robert
Moina Delgado. Robert se encuentra. Robert Moina Delgado. ¿Se encuentra o no se encuentra? Profesor Robert Moina no está. Vamos entonces a reanudar nuestra ruleta. El premiado esta noche es Wilfredo Guamán Cruzado. Profesor Wilfredo Guamán Cruzado se encuentra en sala. Profesor, buenas Profesor, noches. ¿cómo Disculpe, está, mi estimado profesor? Buenas este, noches. no, agradecerle por su manera de compartir el tema con cada uno de nosotros. De hecho, en esta clase que estoy el día de hoy, he tratado de comprender más de lo que la vez pasada nos dejó la tarea, ¿no? Como que no tanto lo capté la tarea que nos dejó, ¿no? Entonces, profesor, dígame, ¿elaborado algún tipo ya de presentación para pueda compartir? La verdad no, profesor. Entonces, esta parte voy a sacarlo, ¿ya? Miren, cuando yo voy a sacar esa parte de lo que dice construye su identidad, no me ajá, acá está, ahora sí. Hasta que hay un punto, ¿ya? Acá hay un punto. Hasta ahí voy a determinarlo, parte número uno. Como maestro lo voy a analizar y lo voy a determinar como una forma de generar un posible criterio de evaluación. Entonces, voy a decir, construye su identidad, tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único. Entonces, yo puedo decir acá, se diferencia si es para inicial, ojo, si es para inicial, tiene que ver con lenguaje más preciso, se diferencia, o en este caso, diferencia su género o el sexo de sus compañeritas, ¿no? Demuestra esa diferencia, ¿no? Entre compañeros y compañeras. Y si en este caso ya si quiero construir un instrumento más específico, lo puedo yo sintetizar, como mencionaba acá, dice, reconoce las situaciones que se le genera enojo. Bueno, no hay relación directa con acá en esta parte. Tengo que sacarlo, los criterios de evaluación, ya directo con lo que está dándose el estándar. Entonces acá lo que quiero mencionar es precisarlo primero, luego ya elaborar su criterio que tenga una acción, ya una habilidad. Entonces yo puedo decir, construye su identidad a partir de repente de la toma de decisiones diferenciando su género de compañeros y compañeras. Voy a ver en este caso en una ficha de observación, ¿no? Otra forma, de otro punto, de repente acá dice, se identifican algunas de sus características físicas, así como sus cualidades, entonces yo puedo decir acá, se reconoce o conoce sus características físicas, haciendo diferente a los demás, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo apunto directo al estándar? Porque el estándar que me va a evidenciar. Entonces, por ahí voy precisando ya lo que consideran los criterios de evaluación. No sé si me va entendiendo, maestra. Sí, sí, profesor. Entonces no me guío del desempeño, no, perdón, de la capacidad, ¿verdad? Solamente el desempeño y el estándar. Ajá, la capacidad me va a permitir obviamente también evidenciar, ya evidenciar, pero la capacidad es precisa, pero lo que va a permitir demostrarlo es a través del criterio, el criterio se elabora a partir de lo que es desempeño, se elabora de lo que es el estándar. Pues digo, depende de usted, si usted dice, profesor, para mí es más preciso porque el desempeño me da hasta en contenido, me da todo un proceso, para mí es más preciso sacar el criterio de evaluación, perfecto. Si usted dice, mire, el estándar está más precisado y cuando yo voy a hacer ese análisis del estándar me permite sacar más evidente ese criterio, utilícelo, ¿sí? Porque la normativa nos indica desempeño o el estándar. De las capacidades, obviamente, nos van a permitir solamente visualizarlo o demostrar lo que se logre para la competencia, ¿ya? Pues digo, mira, si nosotros vamos viendo acá, dice, capacidad se valora a sí mismo. Y yo voy a viendo acá que tenga relación entre la capacidad, porque todo tiene relación, competencia, capacidad, desempeño y estándar, ¿no? Entonces acá en esta parte tengo que ver este punto.
Se valora a sí mismo con lo que es el primer criterio. Reconoce las situaciones que le genera enojo. Entonces yo puedo decir acá, si hablamos de ese desempeño, se expresa sus emociones utilizando palabras, entonces yo puedo decir acá, demuestra sus emociones en situaciones donde, ¿no? En conversaciones, de acuerdo a la actividad misma, también tiene que identificarse, ya, haciendo más preciso identificación, ¿no? Para que sea evidente, ¿ya? Eso sería, por ejemplo, precisar desde lo que es la competencia, la capacidad de desempeño del estándar. Ya más tiene que tener ese orden. Ya, profesor, ya lo entendí más. Listo. Sí, porque en este caso, por ejemplo, vamos a la siguiente capacidad, dice, autorregula sus emociones. Entonces, a ver acá, autorregula sus emociones al momento de, dice, inflar y desinflar el globo. Autorregula sus emociones al momento de inflar y desinflar un globo. ¿Ya? Si me va a permitir que ese criterio vea cómo se controla de sus emociones, está bien, pero si veo que en este caso solamente va a hacer esa acción de inflar y desinflar y no controla, pero en este caso, porque a inflar y desinflar es lo que es la respiración. Pero al contrario, la emoción de repente puede ser que a través del juego, como ellos de repente, ¿no? A través de ese tipo de interacciones, cómo se controla sus emociones, de repente en algún momento se chocó con su compañerito, ¿no? Entonces por ahí tenemos que ser evidente ese criterio de evaluación, ¿ya? Hay un poco más de dicción, sí, con lo que es la capacidad, porque autorregula sus emociones. Cuando autorregula sus emociones, si hay ese tipo de conexión directa, pero la acción que te va a demostrar de lo que es inflar y desinflar no te da para lo que es el control de emociones. O sea, como si solamente control de actividad de repente de aire, ¿no? De inflar, de control de lo que es la respiración. Bien, por ese lado, maestro, entonces también hay que precisarlo, esos criterios de evaluación que permitan ser evidentes para los estudiantes, ¿no? Y sobre todo, utilizando un lenguaje preciso para que se entienda tanto desde parte de nosotros como maestros y especialmente el estudiante lo pueda comprender, ¿no? Eso sería. Algo que de repente mencionar, maestro, acá, algo de repente que también acotar a algunos maestros, por favor. Todos tenemos esa capacidad de hacerlo. Ya Maestra, buenas estaría. noches. Ay, Adelante, profesor, le escuchamos. Esto, yo quiero que nos explique un poco que quede más preciso sobre el último criterio donde dice autorregula las emociones al momento de inflar y desinflar el globo. ¿En qué parte se encontraría o qué parte se relaciona dentro del estándar, maestra? Gracias. Ajá, ¿ven? Ahí el maestro justo está atento ahí. Excelente. Tengo que leer todo el estándar, ya, tenemos que leer todo el estándar y obviamente tiene relación con lo que te dice. Construye su identidad en tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único. Entonces, acá no, me está dice construye su identidad. Se valora de repente ahí como criterio que puede salir, ¿no? Para ver con su identidad valora su personalidad o su forma de ser. No hay en ese caso la primera parte. Segundo, se identifican algunas de sus características físicas, así como sus cualidades e intereses. Cuando hablamos de cualidades, puede estar un poco relacionado a sus emociones, sí, también, ya, también tiene una relación con esa parte del estándar, pero tienes que ser más específico. Eso sí, más específico porque se evidencia. Puede tener con lo que es la segunda, lo que acabo de leer. Se identifica con alguna de sus características físicas, ¿ya? Pero en este caso, para que sea directo, puede ser que algunas relaciones emocionales. Tiene que mencionar ahí el estándar. Voy a leer otra parte. Así como sus cualidades, intereses, gustos y preferencias, se siente miembro de su familia y del grupo de aula al que pertenece. Practica hábitos saludables y no se ve más. Listo. Maestro, entonces, no me dice acá directamente a regular sus emociones, ¿no? No hay esa parte. Entonces tengo que yo, desde el estándar, replantear ese criterio de evaluación, ¿sí? Entonces por ahí tengo que hacer esos pasitos. Primero, leerlo, comprenderlo, analizarlo y de ahí sistematizar para un criterio que tenga relación directa, porque lo que vamos a evidenciar es a través del logro del estándar, pero en relación a la competencia. Entonces, maestro, la pregunta que usted me está diciendo no está relación directamente con lo que es el estándar, ¿no? Porque no hay, que me diga cualidades, pero está diciendo cualidades, acá me está diciendo características físicas. En la otra parte, los gustos, preferencias, ¿no? En relación a su miembro de la familia. Entonces, por ahí, como esos criterios no tienen una relación directa, así en conclusión, no hay una coherencia.
Muy bien. ¿Algo más, Este, maestros? disculpe, profesor, pero ese estándar abarca a los desempeños que van, porque estos de 4 años, abarcan a los 4 desempeños de 4 años. Y en este caso yo he empleado el específico en el desempeño que está ahí, desempeño, expresa sus emociones, utiliza palabras, gestos y movimientos para trabajar lo que es el enojo con los niños, para que ellos puedan controlar esa emoción mediante la actividad del globo. Ahí entonces sería no autorregula, entonces esa idea sería, entonces de repente controla sus emociones, ¿no? A través de la respiración. Por ahí como que podamos hacer para que se pueda evidenciar sobre todo ese criterio. Ah, ya. Porque si autorregula, ya lo puedo autorregular, pero ¿cómo lo puedo evidenciar yo? Entonces, si hay un control dentro del aspecto en sus acciones, va a ser directo. Entonces, mire, para que este caso tiene que ver relación los tres aspectos, ¿ya? Lo que es el estándar, el desempeño y lo que es criterios. El desempeño se copia tal cual está, ¿no? Con todo, por ejemplo, todo lo que es todo el desempeño y de ahí se va determinando. Hay que ser realistas, maestros, no todos los desempeños trabajan en una actividad, siempre se sacan, pero teniendo en cuenta también qué parte del estándar lo voy a sacar en relación al desempeño para que pueda sacar también sus criterios específicos. Porque no puedo sacar todos los criterios de lo que es la parte del estándar o desempeño en una actividad, no lo vamos a poder trabajar todos. La maestra tiene la buena intención que sacar, por ejemplo, el desempeño lo precisa solamente uno, tomando en cuenta todo el estándar, que es obviamente lo esencial así, pero a partir de eso tengo que sacar también la relación directa que da entre el estándar, de su desempeño y el criterio. Eso no nos olvidemos, relación directa, estándar, desempeño y lo que es el criterio. Ah, ya, profesor. Gracias. Listo. Muy bien, maestros, entonces creo que nos estamos pasando un poquito la hora. Entonces ya son 9, ¿no? Ah, ok. Profesor Raúl me dice acá una pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre criterio e indicadores? Ah, ya, los indicadores trabajaban antes, ¿no? Cuando dice yo tengo un indicador, es como decir a dónde apunto. Los criterios ya viene a ser lo que ya se formulan a partir de lo que es acciones observables, demostrables dentro del estudiante, ya según lo que es la normativa. Ahí está. Entonces, hoy hablamos de los criterios de evaluación y los indicadores que simplemente indican también acción, obviamente, pero ya no estamos dando de ese rumbo, ¿no? Dentro de ese aspecto, no trabajamos con indicadores, porque indicadores obviamente tenía otro relacionado a objetivos, ¿no? Están relacionados así con objetivos. Y hoy en día hablamos de criterios porque tenemos sus elementos, tiene que ver una habilidad, una condición, ¿no? Y todos los elementos mencionados. En cambio, el indicador puede ser que en este caso hablemos solamente de llegar a un producto del que sea demostrable, pero no hablamos todo un proceso de esa manera. Se movilizan las capacidades, por supuesto, ahí están todos los aspectos. Gracias, profesora Nora, lo que dice, ¿no? Bien, maestros, yo sé que hay muchas interrogantes de esa manera. En ese lado también queremos aportar un poquito más con ustedes en esos momentos para una sesión específica, que ustedes serían solo para una sesión. Claro, dependiendo, pero en este caso, si hablamos de una experiencia, podemos también trabajar con diferentes criterios, ¿no? Y si es una experiencia de pensaje, si es una sesión tiene su duración, pues 45 minutos, 90 minutos, ¿no? Eso tiene que especificarse. Entonces, yo tengo que trabajar en sesión y evidenciar 3, 4 criterios específicos, lo voy a hacer. Y si es una experiencia de pensaje, tengo que evaluarme también paso a paso, también evidenciar mis criterios. Excelente explicación, particularmente para mí, éxitos. Ah, gracias, muy amable, profesora Aníbal. Gracias, un gusto. Perfecto, profesora Nelly, para una sesión, pero ya está, ¿no? Muy bien, maestros. Gracias, sé que la sesión ha sido interesante, sobre todo pensando en ustedes. Sí, la resolución que nos mostró. Sí, perfecto. En el grupo voy a compartir las dos resoluciones, el material mismo también. Y en este caso, pues nos veríamos el día sábado y lo que estamos de manera presencial el día viernes para dialogar. Sé que hay actividades muchas que compartir, ¿no? Estamos todo un proceso, no todo en una actividad se puede también abordar muchas cosas, simplemente abordemos las cosas que estamos planificando para que se pueda entender. Bien, maestros, que Dios les bendiga entonces esta noche. Nos estamos viendo el día sábado. Que Dios le bendiga. Gracias por todo. Que Dios nos conserve con salud hasta el día